¿Cuál es la diferencia entre un refugiado y un solicitante de asilo en Estados Unidos? Quienes abandonan sus países de origen en busca de seguridad se conocen como refugiados o solicitantes de asilo, pero hay ciertas diferencias entre ellos bajo las leyes de Estados Unidos. Aquí se lo explicamos. El Día Mundial del Refugiado, que se celebra en todo el mundo cada 20 de junio, sirve como un día para rendir homenaje a las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Aquellos que abandonan sus países de origen en busca de seguridad se conocen como refugiados o solicitantes de asilo. En Estados Unidos existen distinciones notables entre estos dos estados. Si bien los términos a menudo se usan indistintamente, hay diferencias significativas según la ley de inmigración. El programa de admisión de refugiados de Estados Unidos ha establecido prioridades específicas para el procesamiento de personas y grupos con preocupaciones humanitarias especiales que buscan entrar a Estados Unidos. Las personas referidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, las embajadas de Estados Unidos o ciertas organizaciones no gubernamentales reciben la máxima prioridad. P1. Los grupos de especial preocupación humanitaria son los siguientes en prioridad. P2. Seguidos por los casos de reunificación familiar, P3. Los solicitantes pasan por un proceso de preselección en uno de los pocos centros de apoyo para la reubicación repartidos por todo el mundo. A esto le sigue una entrevista por un oficial de inmigración de Estados Unidos, múltiples controles de seguridad y un examen médico para determinar su elegibilidad para el reasentamiento en Estados Unidos. Una vez aprobado, el solicitante es asignado a una agencia de reubicación patrocinadora que brinda asistencia con servicios como vivienda y empleo a la llegada del refugiado a Estados Unidos. Los refugiados reciben autorización de empleo y pueden solicitar documentos para viajar fuera de Estados Unidos. Después de un año, los refugiados pueden solicitar un estatus permanente legal, también conocido como tarjeta verde. 5 años después de obtener una tarjeta verde, pueden solicitar la ciudadanía estadounidense. ¿Es posible saber cuántas personas son refugiadas en todo el mundo? Según un informe publicado por ACNUR, 110 millones de personas están desplazadas en todo el mundo, un aumento de 19 billones en comparación con finales del 2021. Eso significa que 1 de cada 74 personas en todo el mundo se ha visto obligada a huir. Ese número incluye a los desplazados internos, lo que significa que no pueden volver a sus casas pero no han salido de su país, los solicitantes de asilo y los refugiados. ¿Quién es un solicitante de asilo? La ley federal de Estados Unidos permite que las personas de otros países busquen asilo si temen ser perseguidos en casa. Deben estar presentes en Estados Unidos y demostrar temor a la persecución por uno de 5 motivos: raza, religión, nacionalidad, opinión política y pertenencia a una clase social en particular. La más vaga de las 5 categorías puede incluir cosas como la sexualidad o la casta. Para recibir asilo, los solicitantes deben cumplir con 3 requisitos establecidos por la Convención de la ONU sobre Refugiados de 1951 y adoptada por Estados Unidos. Los solicitantes deben probar que tienen un temor razonable de persecución en su país de origen. El temor razonable es definido por Naciones Unidas como al menos un 10% de posibilidades de persecución. ¿Qué temen la persecución por uno de los 5 motivos? Que el gobierno de su país de origen está involucrado en la persecución o no puede controlarla. Los que están en la frontera con México son refugiados o solicitantes de asilo. Son solicitantes de asilo. Según los abogados de inmigración, a los inmigrantes se les permite legalmente caminar hasta un puerto de entrada y pedir asilo a un oficial de inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, actualmente para gestionar el flujo de migrantes en la frontera, el gobierno de Estados Unidos requiere que los migrantes utilicen la aplicación CBP One para registrarse y programar las llegadas a los puntos de entrada oficiales. Los inmigrantes que llegan a la frontera son procesados bajo el Título 8, la ley estadounidense que rige la inmigración. Esa ley le permite a los migrantes buscar asilo u otras formas de ayuda dentro de Estados Unidos si tienen un temor legítimo de persecución en su país de origen. Aquellos que crucen la frontera fuera de los puntos de entrada oficiales sin autorización serán detenidos, expulsados rápidamente o pasarán por un largo proceso de deportación supervisado por un juez de inmigración. Esto último generalmente se aplica a las familias
mientras que los adultos solteros generalmente se someterán al proceso de remoción rápida, a menos que puedan establecer un temor creíble de regresar a su país. ¿Puede el gobierno negar casos de asilo? Sí. El gobierno puede negar el asilo al determinar que un solicitante no cumplió con algunos de los requisitos, al determinar que las condiciones en su país han cambiado significativamente desde que se presentó la solicitud, o al determinar que el solicitante podría vivir de manera segura en otra parte de su propio país. Corresponde al solicitante de asilo demostrar que su persecución se deriva de la pertenencia a una de las 5 categorías y que la persecución o las amenazas provienen del gobierno o de fuerzas que el gobierno no puede controlar. ¿Qué cuestiones pueden hacer que se rescinda una solicitud de asilo? Esperar más de un año después de entrar a Estados Unidos antes de presentar una solicitud de asilo, haber estado involucrado en la persecución de otro grupo de personas, cometer un delito grave o ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos pueden descarrilar una solicitud de asilo. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Bolivia reclama a Estados Unidos por no pronunciarse ante la solicitud de extradición de Goni. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, hizo este martes un nuevo reclamo al gobierno de Estados Unidos por no pronunciarse acerca de la solicitud de extradición del expresidente Gonzalo Goni Sánchez de Lozada, acusado de genocidio por la masacre de octubre del 2003. Hace más de una década que se le solicitó su extradición, cumpliendo todas las formalidades, y hasta ahora el gobierno de Estados Unidos simplemente no se ha pronunciado. El trámite de extradición está ahí en alguna gaveta, afirmó las autoridades bolivianas. Sánchez de Lozada huyó de Bolivia a Estados Unidos tras la masacre del 2003 que dejó más de 60 muertos en la denominada Guerra del Gas, y hasta el momento no puede ser extraditado al país para que responda por lo ocurrido. Durante el gobierno de Luis Arce, hemos enviado varias comunicaciones para recordarles que hay una obligación pendiente porque entre Bolivia y Estados Unidos tenemos un tratado de extradición. Merecería pues que se pronuncie en algún momento, aunque eso no es práctica extraña porque varias personas de la historia de Latinoamérica que han formado parte de gobiernos de facto y que cumplían mandatos o que se alineaban a la política de Estados Unidos han terminado refugiándose ahí sin que procedan solicitudes de extradición, agregó. Además afirmó que en relación a las comunicaciones y reclamos realizados al gobierno de Estados Unidos, es lo único que puede hacer un Estado frente a otro. La extradición es una determinación absolutamente soberana del Estado que va a conceder, y en este caso, una vez que se haya hecho un pedido, lo que se puede hacer es recordarle que el pedido está pendiente, y eso es lo que se ha realizado durante la gestión de este gobierno, y es lo que se va a seguir haciendo, afirmó. Entre tanto, después de casi 20 años, Sánchez de Lozada rompió su silencio y propuso el pasado fin de semana una nueva constitución política del Estado para restituir la República en Bolivia. Celebró la amplísima libertad de expresión que existe en nuestro país porque permite que aún personas perseguidas por la justicia, que tienen cuentas pendientes con la justicia, puedan hacer propuestas como las que hizo Sánchez de Lozada. Así de generoso es nuestro país, así de generosa es nuestra democracia, pese a todo lo que puedan expresar algunas voces contestarias, añadió Maita. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.